Amados hermanos, muy buenas noches. La reflexión de hoy en Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana ben David, Baruch atah beshem Adonai, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Estamos a 3 días de la crucifixión. Luego de un arduo y sumamente fructífero ministerio en toda la región durante 3 años y medio, Jesús está culminando su último viaje, y él lo sabía muy bien. Un gran gentío viene con él. No es un secreto que Jesús está en Jerusalén, y la gente de adentro de las murallas se está preparando para recibirlo. La voz corre por las calles: aquel gran profeta y maestro de Galilea, aquel que devuelve la vista a los ciegos, que sana a los leprosos, que multiplica el alimento, que devuelve la vida a los muertos y que aún el viento y el mar obedecen, es el Mesías que había de venir. Veamos cómo sucedió. Versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé. Esto significa casa de los higos maduros, al monte de los olivos. Este monte, lleno de árboles perennes, se encontraba justo fuera de las murallas de Jerusalén, y fue el lugar favorito de Jesús en los pocos días que le faltaban antes de la crucifixión. Aquí es donde vendría cada noche a orar y pasar su tiempo a solas con el Padre. Versículo 1, parte 2. Jesús envió 2 discípulos. Es curioso que ni en este texto ni en los otros 3 evangelios se nos revela los nombres de estos 2 discípulos. Es evidente que, habiendo llegado a este punto tan importante de la historia de Cristo, ninguno de los discípulos quería robarse ni un ápice de la atención que Cristo merece. Y les dijo, versículo 2, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. ¿Cómo sabía Jesús que sucedería exactamente como les estaba diciendo? Bueno, Jesús es Dios, y esta es una muestra más que da en ese sentido. Desde este momento veremos cómo Jesús, sabiendo que se acerca su momento de gloria, desvela su rostro y manifiesta inequívoca y reiteradamente su verdadera identidad. Hallaréis con el asna un pollino, traédmelos, dijo Jesús. Un pollino es la cría de un asno. Es una cría tan joven que aún no ha sido entrenada como bestia de carga. Este animalito nunca ha sido montado, pero Jesús tiene dominio sobre toda la creación. Esa misma hora, y sin entrenamiento alguno para el animalito, Jesús lo montaría y entraría sobre éste por las puertas de Jerusalén. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. En Marcos y en Lucas vemos que eso precisamente ocurrió. Los dueños de estos animalitos encontraron a los discípulos que desataban al pollino y le preguntaron: ¿por qué desatan a nuestro animalito? Y los discípulos le respondieron que sería para el Señor. Ellos, los dueños de los animalitos, sabiendo que Jesús estaba por entrar a Jerusalén y que según la profecía lo haría en un pollino, inmediatamente los dejaron. Jesús no solo sabía dónde se encontraban los animales, sino que también sabía la disposición de sus dueños. Solo Dios puede tener un conocimiento tan inmesurable.
Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Esto es Zacarías 9:9, escrito alrededor de 400 años atrás. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Te puedes imaginar un ingreso más humilde? Los grandes reyes y conquistadores entraban montados en sendos caballos, vestidos de trajes ostentosos, con lo mejor de su ejército bien armado y amenazante junto a él. Pero Jesús entró sentado en un burrito, sobre mantas usadas, seguido de cerca por sus discípulos, hombres humildes que venían a pie con sandalias polvorientas, y detrás de ellos una multitud de hombres, mujeres y niños. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Jesús no vino ostentando ni poder ni riqueza, pero la gente lo quería ver entrando victorioso. Ellos mismos le hicieron una alfombra de sus mantos y de palmas. Esta alfombra solo era digna de un rey. Y Jesús, por primera vez en la historia, a diferencia de las ocasiones anteriores, como la referida en Juan 6, andó sobre la alfombra de honra y no rehusó que públicamente lo nombraran rey. ¿Por qué? Porque la hora había llegado. Versículo 9. Y la gente que iba adelante, o sea, los que le esperaban estando dentro de Jerusalén, y la que iba detrás, o sea, los que vinieron por el camino junto con él, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El descendiente de David que reconquistaría el reino y llevaría a Israel a la gloria, ha llegado. La gente de Jerusalén no podía estar más entusiasmada por la ubicación donde se encuentra el monte de Getsemaní y el pueblo de Betfagé. Sabemos que de las 8 puertas que tenía la gran ciudad de Jerusalén, Jesús estaba entrando por la puerta dorada, llamada Sha'ar Harahabim, que significa la puerta de la misericordia. Y esto no fue coincidencia. Esta puerta era la entrada directa hacia el templo, y su nombre escondía un glorioso significado que, de haberlo entendido en el momento los judíos, no les habría hecho ninguna gracia. Lo veremos en unos momentos después, pero cierto es que esta puerta aún hoy está ahí, y la podemos visitar justo en los muros de la vieja Jerusalén. Hosana al Hijo de David, decía el pueblo. La palabra Hosana significa sálvanos ahora, y es una alusión directa al Salmo 118:25. Pero ellos, cuando pedían ser salvados ya, no se referían a ser salvados de la muerte o del pecado. Ellos se referían a ser salvados de la opresión del Imperio Romano. El pueblo buscaba un Mesías muy diferente al que Dios había preparado. El pueblo tenía expectativas muy grandes al respecto. Por lo tanto, su decepción también fue colosal. Ellos querían a un Mesías violento, a un caudillo militar que derrote por la fuerza de las armas a los romanos y que convierta a Israel en el imperio más poderoso de la tierra. Cuando ellos arrojaron las palmas sobre el camino de Jesús, lo estaban reconociendo como un rey conquistador. Ellos creían que él conquistaría al imperio romano fulminándolos. Pero Jesús no vino a conquistar imperios reduciéndolos a cenizas. Más bien, él entró por la puerta de la misericordia, porque él vino a conquistar el dominio de la muerte y del pecado sobre las almas de los hombres. Él no vino a destruir a los romanos, sino a salvarlos, así como a salvar a cada una de las naciones de la tierra. A salvarlos, sí, de la ira de Dios, con su sacrificio perfecto en la cruz. Es por eso que Él entró por la puerta de la misericordia. Por más que entre los judíos habían quienes conocían muy bien cada profecía, su comprensión de estas profecías era paupérrima. Y por desconocer el tiempo profético en el que vivían, fueron terriblemente confundidos y decepcionados. Y si hay algo peor que vivir sin esperanza, es ver frustradas nuestras ilusorias, falsas esperanzas.
El pueblo decía estar listo para recibir a su rey, pero Jesús no era el rey que ellos querían. Y 3 días después se lo demostraron, gritando en esas mismas calles: crucifíquenlo. Es que así de voluble, violento y egoísta es el hombre. Los judíos de Jerusalén son el fiel ejemplo de lo que somos todos como raza ante el Señor. Y aún así, tan ruines como somos, Él nos tuvo misericordia. Eso es la gracia de Dios, un regalo absolutamente inmerecido en favor de cada uno de nosotros, que de ninguna forma merecemos la sangre de Cristo Jesús. Versículo 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Tremendo vocerío de los que habían venido con Jesús y de los que de dentro de la ciudad lo habían recibido hizo que ni aun el más despistado se perdiera el homenaje. Todos salieron a ver al que entraba en el burrito, que en ese momento estaba siendo nombrado rey. Entre estos también estaban los líderes religiosos de Israel, que con un escalofrío entendieron que su dominio sobre el pueblo estaba perdido. La única solución sería matar a Jesús. Y eso fue lo que propiciaron 3 días después. Versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amados hermanos, este es un fuerte llamado para nosotros. Hay tantas aplicaciones que de este pasaje tan glorioso podemos extraer, pero hay uno que quiero enfatizar para la reflexión de hoy. ¿Será que así como los judíos tuvieron expectativas erradas sobre Jesús, quizá nosotros hayamos formado expectativas erradas sobre el Evangelio de Cristo? Hoy el Evangelio ha sido manipulado y tergiversado de tantas maneras. Esta pregunta se hace tremendamente coyuntural. Reflexionemos en el Evangelio que hemos recibido, que no habla de Dios como un sirviente celestial que existe para cumplir nuestros sueños y propósitos. No, sino que habla de nosotros, incluyéndonos en el reino de Dios para cumplir su propósito. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.